Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 25 de diciembre en que celebramos la Natividad de nuestro Señor. Vamos a seguir en esta lección divina las lecturas de la Misa de la Aurora o de los Pastores. En el día de la Natividad sucede algo muy precioso, que es que podemos participar de 4 misas distintas. La misa vespertina, donde leemos en el Evangelio el edicto del César Augusto que manda empadronarse y que hace que María y José se trasladen hacia Belén. La misa de medianoche o misa del gallo, donde leemos cómo después de la Natividad de nuestro Señor, fue enviado el ángel a los pastores que estaban en el campo a anunciarles el nacimiento del niño. A las 6 de la mañana celebramos la misa de la aurora o la misa llamada de los pastores, donde leemos la visita de esos pastores al pesebre de Belén, y la misa del día que se celebra a lo largo de todo el 25 de diciembre, donde el Evangelio va a ser el prólogo de San Juan y el Verbo de Dios se hizo carne. Repito, vamos a seguir hoy día las lecturas de la misa de la aurora, la misa llamada de los pastores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta misa de la aurora de la Natividad de nuestro Señor leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 11 al 12. Escuchen lo que el Señor hace oír hasta el último rincón de la tierra. Digan a la hija de Sión, mira que ya llega tu salvación. El premio de su victoria le acompaña y su recompensa le precede. Tus hijos serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías nos hacen recordar que ese niño que ha nacido en Belén no es para el pueblo de Israel. Si bien va a cumplir su misión primero para el pueblo de Israel, está destinado para el bienestar, el beneficio, la salvación de todas las naciones, incluidos lógicamente tú y yo. Por eso las primeras palabras que hemos escuchado es: escuchen lo que el Señor hace oír hasta el último rincón de la tierra. Es decir, este mensaje no es para un pueblo, este mensaje es para todas las naciones. Digan a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén. Digan efectivamente ahora sí al pueblo hebreo, al pueblo de la alianza, mira que ya llega tu salvación. Esa salvación que, como decimos, está destinada para todos. El premio de su victoria le acompaña y su recompensa le precede. ¿Por qué? Porque efectivamente llega esa victoria. Ahora, llega revestida de todo lo contrario a lo que el mundo podía esperar. Cuando nosotros hablamos de un rey victorioso, no estamos normalmente pensando en un pequeño infante y peor, recostado en un pesebre. Pero ese va a ser el signo para reconocer al Salvador. Tus hijos serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor. Esa es la oferta que nos hace el Señor, esa es la invitación que nos hace el Señor a pertenecer a ese pueblo santo, a ser esos redimidos del Señor. Qué alegría es poder llamarnos de esta manera, qué alegría es podernos dar cuenta que lo que estamos celebrando en la Natividad es justamente eso, que somos los redimidos del Señor, llamados a ser su pueblo santo. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7.
Hermano, al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Las palabras más importantes que acabamos de leer en la carta de San Pablo a Tito es saber que la salvación que hemos recibido del Señor no se debe a un mérito nuestro, no se debe a una acción nuestra, no se debe a una dignidad nuestra, sino a la decisión misericordiosa y salvadora de Dios. Y esto se nos ha entregado además a través del bautismo. Qué importante es darnos cuenta que la natividad de nuestro Señor tiene que recordarnos esa condición de bautizados. ¿Por qué? Porque solo podemos llamarnos hijos de Dios a través del unigénito que se ha hecho hombre. No existe otra condición, no existe otra forma de participar de esa condición de ser hijos de Dios. Por eso nosotros lo tenemos clarísimo. No somos hijos naturales de Dios. Por naturaleza, a mí lo que me pertenece es ser criatura de Dios. Por gracia, por regalo, no por merecimiento, no por dignidad. Por gracia he sido convertido en hijo adoptivo del Señor. ¿Y cómo se ha producido este ser hijo adoptivo del Señor? Porque el unigénito se ha hecho carne, porque el Verbo de Dios se ha hecho carne. ¿Qué es lo que dice San Pablo a Tito? Al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. Se ha manifestado entonces la bondad de Dios, se ha manifestado todo su amor a los hombres, se ha manifestado su salvación, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, no es por nuestra acción, no es por nuestras virtudes, no es por nuestras cualidades, no es por nuestra dignidad. Es tan importante recordar esto, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo voy a ser consciente de cuál es la bondad, el amor de nuestro Dios? Si no, por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción de su Espíritu, del Espíritu Santo que Dios derramó, y no derramó de una manera poquita, sino que ha derramado abundantemente sobre nosotros por Cristo, por Él, que es nuestro Salvador. Esto es lo que nos ha llevado a ser justificados por la gracia. Nos convertimos así en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Qué bonito es entonces en este día de la Natividad de nuestro Señor acercarnos a la cuna del Redentor y acercarnos justamente reconociendo nuestra indignidad y la potencia de su amor. Es por su amor que yo he sido salvado. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor.
La imagen que leemos en el Evangelio, como lo estamos diciendo desde el principio de la lección divina, es la visita de los pastores a nuestro Señor. Y es algo tan importante, tan fundamental el ver cómo han sido escogidos los pastores como los primeros adoradores del Señor. ¿Por qué? Porque su condición de ser cuidadores de animales, ¿qué les producía? Les producía mantenerse siempre en un estado de impureza. No podían efectivamente, vivir la pureza. ¿Por qué? Porque el contacto con los animales, según los judíos, ponía a la persona en una condición de impureza, por lo cual tenía que realizar, después de tener contacto con los animales, los ritos de purificación. Esos ritos de purificación que el Señor va a criticar tan fuertemente, porque son ritos externos que no representan la purificación ni la pureza del corazón, es decir, la pureza interna. Como siempre estaban en contacto con los animales, los momentos en que realizaban esos actos de purificación eran muy pocos. Cuando iban a hacer una peregrinación, cuando iban a Jerusalén, en momentos muy particulares, porque si no tendrían que estar realizando esos actos de purificación constantemente. Y por eso para los judíos, aquellos que estaban en el cuidado de los animales se consideraban personas permanentemente impuras. Bueno, esos que son continuamente considerados como impuros son los elegidos. Obviamente a esto se suma su condición socioeconómica, es decir, son aquellas personas que no viven en la riqueza, que no viven en los mejores lujos, que no están favorecidos por una gran educación. Esos son los elegidos por el Señor para que se les anuncie, y no de cualquier manera, sino que se les anuncie por medio de los ángeles lo que ha ocurrido en Belén, y sean invitados entonces a convertirse en los primeros adoradores del Señor. Aquí es donde entendemos la línea que vinimos siguiendo en toda la liturgia de la palabra de esta misa. ¿Por qué? Porque hemos visto efectivamente cómo la invitación es a todos los pueblos. La segunda invitación de la carta de San Pablo a Tito ha sido darnos cuenta que no se trata de nuestra dignidad ni de lo que hemos hecho, sino del amor de Dios, el haber sido elegidos, haber sido llamados por Él. Y ahora lo vemos en un acto tan concreto en que el Señor invita a los pastores a convertirse en los primeros adoradores. ¿Cuál es el resumen de todo esto? La invitación universal. Nadie puede quedarse fuera diciendo, no, es que yo no fui invitado, no, es que yo no soy digno, no, es que el Señor nunca me va a mirar a mí. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ese que ha querido acercarse, ha querido ponerse a nuestro lado, el que nos invita continuamente a una relación profunda, íntima. ¿Qué manera más fácil puede existir para nosotros que acercarnos a nuestro Dios que se ha hecho hombre y descubrirlo en la forma de un niño? No vamos a sentir ningún miedo, no vamos a sentir ninguna vergüenza, no me voy a sentir, no, es que yo no puedo. Todos podemos acercarnos a un niño. Todos podemos acercarnos con ternura y con devoción a un niño. Bueno, lo que tenemos que hacer es descubrir que ese niño es nuestro Dios, que ese niño es nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nos ha contado el Evangelio de San Lucas? Que cuando los ángeles los dejaron, cuando han escuchado ese cántico de los ángeles que hemos escuchado en la misa de medianoche con el Gloria, bueno, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Es decir, estos pastores estaban en la cercanía, pero no es que estaban ahí al lado de la gruta. Tienen que ir hasta allá. Por eso,
Por eso es que normalmente se celebra esta misa de los pastores, la visita de los pastores a las 6 de la mañana, porque se considera así que a mitad de la noche reciben esa visita de los ángeles y después hacen el recorrido para llegar hasta donde estaba la gruta donde había nacido el Señor. Se van, no de cualquier manera, a toda prisa. Qué bonita expresión. Qué bonita expresión es, no, bueno, sí, vamos arrastrando. No voy a arrastrar los pies, voy a toda prisa. Qué bonito es cuando nosotros consideramos esta acción de los pastores para nuestra vida ordinaria al encuentro con el Señor. Bueno, es que voy a misa. ¿Tú sabes cuántas personas llegan tarde a misa? Hay personas que incluso se inventan cosas que no sé de dónde han sacado. No, es que si yo llego antes del Evangelio estoy a tiempo. No, hermano mío, no estás a tiempo, llegaste tarde. Llegaste tarde a misa. ¿Por qué? A mí cuando me pregunta una persona, ay padre, ¿y si llegué tarde estoy en pecado o no? Depende, pues. Si tuviste un accidente, te rodaste las escaleras y te levantaste y aún así, magullado, lograste llegar a misa, seguramente que no estás en pecado. Pero si llegaste tarde simplemente porque tu corazón no tiene prisa, porque tu corazón no es prudente, porque no preveniste todo lo que tenías que prevenir para llegar a la misa a tiempo, entonces claro, tu corazón es un corazón que deja mucho que desear en su amor al Señor. Mi corazón tiene que ser un corazón presuroso en el amor a Dios. No puede ser que yo esté llegando siempre tarde, que siempre deje para después ese amor a Dios. Fueron a prisa y encontraron a María y a José y al niño. Encuentran a la Sagrada Familia. Por eso es que vamos a celebrar este domingo, el primer domingo de Navidad, que es el domingo de la Sagrada Familia. El niño, ¿cómo está? Está recostado en el pesebre. Qué hermoso es que no se encuentran solo con el niño, se encuentran al niño con su familia, con sus papás. Ese encuentro con Dios es un encuentro con la familia. Claro, porque esa familia, esa sagrada familia, lo que nos va a permitir ver es esa familia de la Trinidad, esa comunidad divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de verlo, cuentan lo que les habían dicho de aquel niño. La gente queda maravillada, pero más que la maravilla, ¡oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! La acción más bonita es la de María. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¡Qué corazón tan lleno de tesoros! Nosotros podemos encontrar en el mundo muchas personas que tienen un corazón que está vacío, que no está lleno de tesoros. ¿Por qué? Porque no han guardado ni meditado las cosas que van sucediendo en su vida. La Lección Divina tiene el objetivo, tiene la finalidad de lograr que nuestra vida sea una vida reflexiva, una vida meditada en la palabra del Señor, escudriñar en la palabra del Señor para poder ponerla en oración. ¿Qué nos obliga a hacer? Nos obliga a hacer justamente esto, a guardar las cosas que vamos leyendo en la palabra de Dios para meditarlas y meditarlas profundamente. Se van los pastores después de esta visita. A mí me gusta imaginar una parte que no aparece en la Escritura, y es que esa adoración de los pastores fue una adoración uno a uno, como María y José les fueron entregando al niño en sus manos, a cada uno, para que lo tocaran, para que lo abrazaran. Qué bonito es hoy día sentirme yo un adorador verdadero y pedirle a María, pedirle a José, préstame al niño un ratito, quiero tenerlo entre mis brazos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los llene de sus bendiciones y los ilumine en este día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz Navidad para todos.